Muy buenos días, queridas hermanas. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes y agradezco de corazón a la hermana Martanelli la invitación. Soy Juan Álvaro Zapata, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, y pues me han invitado a compartir hoy un tema que es muy importante dentro de esta dinámica educativa, luego de que estamos viviendo una pospandemia, entre comillas, y enfrentados a una diversidad de realidades que nos ha generado pues esta pandemia del COVID-19, pero también el cambio climático, pero también las consecuencias de injusticia, de pobreza, de división de hogares y todos los temas hoy por hoy políticos y económicos fruto de la guerra en Ucrania, en Rusia y así toda una serie de realidades que nos vienen confrontando y que tenemos que dar respuesta a estas situaciones del hoy por hoy y que afectan a nuestros estudiantes, a nuestras familias y que la escuela tiene que estar pues al día, al tanto de tales realidades para no formar desde ciertos conceptos ideales y racionales, sino insertos en las realidades concretas y cotidianas de nuestra vida. Bien, voy a compartir con ustedes la pantalla para que podamos ver la presentación que he organizado para ustedes y así poder iniciar este trabajo conjuntamente. La propuesta de hoy es hablar de los retos de la educación en la pospandemia. ¿Cuáles son esas realidades que nos exigen más, que nos implican una tarea mayor o a lo cual tenemos que responder de muchas formas para poder ser coherentes a las necesidades en la escuela católica? En primer lugar, yo quiero ir a su fundador. Nos colocamos a finales del siglo XVIII y vamos hasta el siglo XIX, XX, todo un contexto de cambio de época también en aquel momento, de circunstancias adversas con este gran santo San Luis Bariara, sacerdote, como ustedes bien saben, salesiano, italiano, quien radicado en Cúcuta en primera instancia, luego se dedica en otros lugares de nuestro país a cuidar a los más débiles, a los más vulnerables. Hay una situación, todos esos años, donde Colombia vive una crisis también de un orden sanitario importante, la lepra, y toda una serie de situaciones de injusticia, de marginación, de explotación, de discriminación por el mismo hecho de esta enfermedad. Y es así entonces como San Luis Bariara, pues ante estas realidades, ¿qué es lo que hace? No se acomoda, no lo ignora, no pasa de largo, no se queda simplemente con la comodidad, digamos, de una vida simplemente de anuncio del Evangelio en contextos tranquilos o de unas acciones que no implican una gran exigencia, sino que se va a ese lugar de periferia existencial, se va a ese lugar de reto pastoral, se va a ese lugar de la injusticia, de la inequidad, de la discriminación y se hace parte de ello para poder solidarizarse con los vulnerables, con los más pobres, como lo dirá el Evangelio, con los anahuín, los pobres del Evangelio, y se convierte para ellos en una voz de esperanza, en un acompañamiento, en una luz, se convierte en una fortaleza, se convierte en esa alegría que habían perdido fruto de su enfermedad y fruto de la discriminación y de la injusticia que viven en aquella época entre el siglo XIX y siglo XX concretamente. Y él es uno que responde, que ve la realidad y dice qué hacer con esta realidad. No se aísla, no la ignora, no se acomoda, sino pone una respuesta y da una salida efectiva a esta situación que se está viviendo en aquel momento. Hoy por hoy tenemos un cambio de época. Esta frase nos la dicen nuestros obispos de América Latina reunidos en Aparecida en el 2007, donde analizando todo el contexto global, social, económico, político y religioso, llegan a esta conclusión. Estamos viviendo un tránsito de época, como en aquel momento la pasaron los hombres y mujeres de la edad antigua a la edad media, y otros en la edad media a la edad moderna, y otros de la edad moderna a la edad contemporánea. Pues hoy ustedes y yo estamos viviendo este tránsito de época, no sabemos a dónde nos va a llevar, qué características y cómo se llamará, pero estamos haciendo ese tránsito y es un tránsito que, como lo dice el filósofo Zygmunt Bauman, es una sociedad líquida. Y lo líquido significa como el agua, no la podemos agarrar, no la podemos caracterizar definitivamente. Es una sociedad que se va cambiando permanentemente, es una sociedad que no tiene una identidad definida y unos valores determinantes que la caracterizan
y que le permiten dar un rostro visible y claro ante la sociedad. Una sociedad líquida es una sociedad que va pasando, pero sin dejar una huella que permee largos rasgos y largos momentos de trascendencia, sino va impactando en el día a día, pero puede ir fluyendo, va a ir cambiando permanentemente. Y asimismo hay un sociólogo francés que nos dice es una época del yocentrismo. Ustedes cuando estudiaron también se acuerdan que había épocas del antropocentrismo, del deocentrismo, pues hoy es en el yocentrismo, en el ego, en el yo individual de cada quien, y ese yocentrismo está llevando a las personas a vivir un egoísmo, a vivir un aislamiento de frente a los otros y de vivir unas situaciones de encerramiento en su sola identidad. Yocentrismo que viene marcado también por una disolución de la identidad. Se pierde esa claridad de lo que yo soy, fruto también, por un lado negativo, de las redes sociales, donde las nuevas generaciones e incluso hombres y mujeres ya adultos empiezan a mostrar una aparente identidad en las redes sociales para agradar, para quedar bien o para ganar el lugar que quieren o que nunca han podido tener. Entonces empiezan a mostrar ese ideal de vida que querían tener, pero que hoy no lo tienen y con las redes sociales lo pueden maquillar, lo pueden aparentar o pueden mostrar una falsa felicidad, una falsa identidad. Se pierde ese yo, se pierde esa identidad, pero también eso alimenta ese egoísmo de solo pensar en mí, mi comodidad, mi estatus y mis realidades individuales. Y asimismo el Papa Benedicto XVI nos había dicho ya que vivimos una sociedad del relativismo, una sociedad donde todo vale, esa es la ley, todo es posible, nadie me puede poner límites, no hay valores transversales que me impiden hacer aquello que para mí es bien, para mí es felicidad. No importa si eso destruye al otro, si hace daño, simplemente lo que importa es mi desarrollo de la personalidad. Y eso va muy unido también a lo que decían los obispos en Aparecida, una sociedad secularizada, una sociedad donde ya no entiende lo trascendente, sino simplemente está la inmanencia, lo de hoy, lo permanente, lo temporal, lo terrenal. Y por lo tanto también ese secularismo va marcado hacia esas realidades del mundo moderno donde cada quien se construye su propia espiritualidad. Hay quienes toman un poco del budismo, un poco de la nueva era, un poco del catolicismo, un poco del luteranismo, etcétera, y esa es su espiritualidad, pero no hay una identidad, no hay un sentido de trascendencia, también no hay un sentido del valor de esos hechos que nos van a ir dando una identidad y un significado en nuestra propia vida. Vayamos entonces con este contexto general, social, político, económico, en algunos elementos que veremos ahora, ver eso que nos marcó y que determinó la sociedad y que de alguna manera podemos decir nos fracturó, un antes, un después también a nivel cultural, a nivel humanitario, y es la pandemia. Esto que tuvimos que contemplar nos marcó y generó una serie de consecuencias que las vamos a ver ahora y que están suscitando unos nuevos retos en la educación y a lo cual tenemos que responder. Volvamos a recordar lo que vivimos cuando el mundo entero estuvo encerrado por más de 3 meses.
Pues estas son algunas imágenes de aquello que vivimos. De un momento a otro se detuvo la vida, se detuvo la dinámica de la formación, de la dinámica de la construcción, de la dinámica del crecimiento, de la dinámica de la socialización, de las relaciones. Y nos vimos abocados a estar encerrados, unos en espacios más reducidos, otros en espacios más normales, más grandes, más amplios, para vivir las 24 horas de los 7 días de la semana durante 3 meses en la misma casa con las mismas personas y empezar a entender la vida desde lo virtual y romper esa relación con el mundo social, con el mundo del entorno. Eso empezó a generar una serie de situaciones de frustración, de miedos, unos hechos que también marcaron cientos de familias al ver a sus seres queridos partir sin poder despedirse, sin poderlos contemplar las últimas horas o con la incertidumbre de poder también participar de un hecho que nadie conocía, esta enfermedad y lo que podría conllevar la muerte. Y asimismo, el reto de sostener un trabajo o el reto de vivir sin un empleo y no tener recursos para alimentar a la familia, para llevar una vida satisfactoria, el reto de aprender virtualmente a través de las clases que se dieron digitalmente en la universidad y en el colegio. Todo esto marcó una identidad, esto marcó la humanidad y generó todo tipo de consecuencias en el orden físico, psicológico, emotivo, relacional, que hoy tenemos nosotros que responder, porque por el hecho de que estemos nuevamente en la calle y nuevamente en una normalidad, no significa que los duelos no resueltos, que los problemas emotivos, afectivos, mentales que acontecieron 2 años atrás o un año atrás, ya se hayan superado plenamente. Y la tarea de la escuela, como lo dice el Papa Francisco, es humanizar. Aquí no es solamente enseñar calidad racional, aquí hay que enseñar es humanidad, porque finalmente lo que necesita el mundo son seres humanos capacitados y no simplemente racionales formados, que se vuelve todo esto una dinámica de simple construcción, de simple materialismo, de simple consumismo, de simple explotación, que alimenta tantos hechos que hoy nos tienen al borde de muchas crisis a costa de no haber comprendido lo que significa convivir como humanos en este planeta Tierra. Por eso, ¿qué nos cambió el planeta con la pandemia? En primer lugar, pues nuestras casas se convirtieron en oficinas, en universidades y en colegios. Es una transformación total y muchos colegios y universidades estaban ya preparados por toda esa dinámica digital que vivíamos, otros no y tuvieron que correr aceleradamente y hubo baches, vacíos importantes en ese acompañamiento y en ese ser eficaces a la hora de transmitir los conocimientos. Y muchos de los lugares y espacios de vivienda pues sencillamente eran muy reducidos para compartir al mismo tiempo reuniones de papá y mamá en sus trabajos, clases de los hijos, y muchas veces tuvimos muchos amigos, familiares y demás, todos nosotros, que no tenían todos los equipos suficientes para atender cada uno las responsabilidades virtuales que implicaba el trabajo, que implicaba el estudio. Entonces, ya de aquel momento de lo del teletrabajo ya dejó de ser algo ocasional y algo hipotético, imaginario, a un hecho real donde hoy se combina ese mix, ese híbrido entre la presencialidad y lo virtual. Y así empezamos también a prestar más atención a las informaciones sanitarias y a las informaciones científicas, todo lo que estaba aconteciendo, los problemas de este orden médico y todo lo que ello nos ha venido haciendo preguntarnos qué está suscitando tantas enfermedades recientemente. Y todo va conectado a algo que vamos a ver más adelante, a este cambio climático que también es fruto de nuestro mal uso de la razón, de nuestra no capacitación para ser humanos en este planeta y para solamente centrarnos en lo inmanente y no de encontrar lo trascendente como un hecho que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y eso también generó este cambio de paradigma, fruto de la pandemia, es que nos volvimos en un comercio electrónico, se explotó el desarrollo electrónico y la compra electrónica y el consumismo electrónico a ciento por mil, porque es la manera como hoy la gente se reconoce, se relaciona y adquiere sus productos. Y asimismo, se potenció algo que ya venía caminando tiempo atrás con el marketing digital y es el poder que tienen los big data, todo el tema de la acumulación de datos de personas para poder a través de la inteligencia artificial permanecer en contacto con la multiplicidad de contactos que tenemos, de dar publicidad a toda la gente, de poderle llegar más fácilmente. Los big data son el nuevo petróleo
de la riqueza, son el nuevo oro en el cual nosotros hoy estamos fundados, porque hoy por hoy lo que vale mucho es la información, los datos de las personas para poderles llegar, para poderles ofrecer, para poderles vender. Por eso cada vez que vamos a un lugar nos piden nombre, correo. Con esos dos datos ya nos capturaron dentro de su base de datos para seguirnos relacionando, seguirnos comunicando, seguirnos ofreciendo, seguirnos acompañando. Y esto también pues nos trajo una crisis económica que todos fuimos partícipes y hemos sido afectados hasta el momento. Una situación que trae miseria, hambre, mayor injusticia, mayor inequidad y todos estos conflictos que hoy por hoy se han venido avivando. Démonos cuenta que este es un contexto que también de otra manera se asemeja a ese contexto que vive San Luis Bariara, finales del 19-20, donde hay realidades de exclusión, de discriminación. El del COVID en aquel momento, unos meses atrás, era visto con peligro, era aislado, era visto negativamente y los primeros que portaron el virus fueron vistos de una manera negativa en sus contextos y en el mundo, porque pareciera que fueran la nueva plaga, fueran los nuevos leprosos, por lo tanto había que tenerlos lejos. Y esto se junta a muchas otras realidades que también hoy por hoy alimentan las nuevas lepras, donde estamos discriminando, excluyendo, donde estamos favoreciendo la inequidad, donde estamos favoreciendo nuevas periferias existenciales, como ya en su momento lo dijo el Papa Francisco. Por lo tanto, nosotros y ustedes que tienen este carisma, tienen que volver a colocarse una vez más, como San Luis Bariara, en el lugar del injusto, en el lugar del que está viendo la injusticia, en el lugar del que está siendo excluido, en el lugar del que está siendo discriminado, para reconocer que si somos del Evangelio, no podemos de ninguna manera ni excluir, ni discriminar, ni rechazar, ni cooperar en la justicia o en la catalogación de alguien y hacerlo a un lado, sino nos tenemos que poner en el lugar de ese, del vulnerable y del discapacitado, del excluido, para proponerle la propuesta del Evangelio. A nivel de la pandemia y educación, en los reportes que se nos dieron en su momento se habló que 180 millones de niños y jóvenes confinados y alejados de sus ámbitos educativos tuvieron que aprender, algunos más, algunos menos, desde allí toda su experiencia académica, toda su experiencia de formación. 180 millones de personas, entre niños y jóvenes, fueron los que se tuvieron que aislar de las aulas y por lo tanto estamos hablando de un grupo poblacional muy importante que será finalmente el que determine los destinos del planeta en unos años. 180 millones de personas. Recluidos en esos distintos contextos de hogar, como lo decíamos ahora, en nuestro país Colombia muchas veces había niños en el campo con celulares montados en árboles para poder tomar señal del Wi-Fi, señal de internet y poder ver su clase en un celular. ¿Qué puede un niño aprender desde un celular y en unas condiciones tan precarias? O en realidades muy apretadas en hogares donde no tenían ni siquiera el acceso al Internet o el acceso a un computador adecuado. También, asimismo, estos grupos poblacionales vivieron limitaciones de todo orden, vivieron problemas de hambre, problemas de conflictos en el hogar entre padre y madre, entre hermanos, y las muertes de sus seres queridos. Una serie de situaciones que empezó a desgarrar y les ayudó muy velozmente, de una manera negativa, a madurar a una velocidad increíble. Y asimismo, también ellos tuvieron que afrontar los retos de no socializar con sus compañeros, de vivir la escuela como todos la vivimos, de poder terminar un año escolar celebrando el final del año, de ir al partido de fútbol, de celebrar el cierre de su ciclo educativo secundario con la fiesta final del grado 11, del final de la secundaria. De esas realidades se perdieron muchos y también eso marca una serie de frustraciones y de situaciones que determinan a las personas. ¿Y cuáles fueron los impactos estimados de esta pandemia en temas de pobreza de aprendizaje? Y vemos lo siguiente: por cada 100 niños en países de ingreso bajo y mediano, y estamos hablando aquí de América Latina particularmente, se decía que 53 niños sufrían pobreza de aprendizaje antes de la pandemia. 53 niños de 100 niños, eran las estadísticas. Pero entonces, de esos 53, 9 estaban privados de escolarización. 44 no tenían la oportunidad de aprender. Pero
en la pandemia, luego de la pandemia o durante la pandemia, 10 de esos niños, de esos 100 niños, más sufren pobreza de aprendizaje. Es decir, se agrega a los 53 iniciales, 10 más terminando siendo 63 los que sufren pobreza de aprendizaje después del COVID-19. O sea, se incrementa la proporción. Es decir, que solamente 37 niños no se ven afectados por la pobreza de aprendizajes y aquí es nuevamente donde se ven las injusticias y la inequidad de nuestros países, donde los que tienen un cierto nivel social mucho más alto, pues no tuvieron problema del cambio de lo presencial a lo virtual porque pues tenían los medios, los recursos y también tenían espacios favorables para poder interactuar, para poder descansar, para poder tener privacidad, para poder lograr desarrollar su capacidad de aprendizaje. Otros, ya lo decíamos, reducidos en sus pequeños contextos. La CEPAL nos dice que el impacto de la pandemia en los niños y en los jóvenes, pues, tiene una cantidad de situaciones, de brechas, de desigualdades, es multidimensional, como lo dicen ellos. Se estima que previas a la pandemia se calculaba una prevalencia del 55% de la agresión física y del 48% de agresión psicológica en la crianza de América Latina y el Caribe, que eso también es un signo muy interesante porque nos tiene que hablar a la escuela qué estamos haciendo para forjar esos protocolos y esas acciones de educar a nuestros padres de familia para descubrir otros caminos de educación donde la agresión física y la agresión psicológica no exista, donde ese bullying que también muchas veces se permite en nuestros colegios católicos, no porque les demos el visto bueno, sino porque a veces no hacemos acciones concretas de anular en nuestras escuelas católicas todo tipo de represión, de maltrato, de bullying entre los estudiantes o de docentes hacia estudiantes para poderlo superar y salir de este contexto de persecución y de incoherencia cristiana. Asimismo, se habla que respecto al trabajo infantil hubo impactos de la pandemia que habrían o podrían haber causado más de 300,000 niñas, niños y adolescentes que se vieron obligados a trabajar por la situación de carencia económica y de carencia de recursos para sobrevivir. 300,000 niños dedicados a trabajar en un contexto que no era necesario, pero las circunstancias los obligaron a ello. Asimismo, se habla que la salud mental de esta población, de estos niños y jóvenes, se ha visto afectada por el confinamiento, por la interrupción de las clases y por el cierre de los centros educativos. Es decir, se marcaron definitivamente. Y en cuanto a la nutrición, pues bien lo sabemos, se vio claramente que la malnutrición de la infancia y de los jóvenes se incrementó terriblemente, proporcionalmente, y muchas de nuestras casas vimos en los barrios con banderas rojas en las ventanas pidiendo comida para que los vecinos, para que los estados, los gobiernos pudieran llevarles algo de comer porque no tenían con qué sobrevivir. Es decir, una serie de situaciones que están marcando la salud mental de nuestros niños, fruto de la mortalidad infantil, del trabajo infantil, de la violencia doméstica, de la pobreza, de las brechas de aprendizaje, del abandono escolar, que hoy por hoy tenemos que determinar y tenemos que reconocer y trabajar en pro de ello. ¿Por qué lo tenemos que hacer? El Papa nos lo dice acá en ese discurso que da en la Plaza de San Pedro vacía cuando inicia esa pandemia en aquel 2020 al 19 de marzo aproximadamente. Nos habla a nosotros por qué es responsabilidad nuestra dar respuesta a esto y es una vez más Luis Bariara quien se hace presente en medio nuestro para colocarnos en esa realidad de lepra o esas lepras que hoy están marcando a nuestras poblaciones. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo, siamo stati presi. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos. Su questa barca ci siamo tutti, tutti, come quei discepoli que parlano a una sola voce. Como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen: perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Per conto suo, ma solo insieme. El Papa nos está diciendo acá que esta realidad nos sorprendió. A todos nos sorprendió, fue como una avalancha que nos llegó de repente, nadie estaba preparado, nadie lo pensaba, nadie y ninguno nos imaginamos que nos iban a encerrar durante tanto tiempo en nuestras casas y que íbamos a ir a la calle o a los supermercados con miedo a encontrarnos con la muerte y que íbamos a ver el mundo encerrado sin las dinámicas convulsionadas permanentemente que vemos a través de los medios de comunicación, nuestras calles en silencio, nuestras calles desoladas. Y el Papa nos dice que en medio de esa sorpresa nos dimos también nuevamente cuenta que estamos todos en la misma barca, todos somos igual de importantes y de necesarios. Y aquí no importó el dinero, no importó el estatus social, no importó el país, todos nos podíamos morir. La plata no pudo pagar en su primera instancia el poder sobrevivir. Todos estábamos vulnerables, todos éramos importantes y todos éramos necesarios. Y aquí el Papa nos invita a descubrir cómo nosotros tenemos que promover esas acciones del reconocimiento del otro, la importancia del otro y resolver ese tema de esas exclusiones, de esas situaciones de injusticia, de esas situaciones de tachar, de marcar, de sacar, de reconocer que todos somos necesarios en nuestra comunidad educativa y todos somos necesarios en nuestra sociedad. Cómo desde la escuela católica tenemos que romper que por un lado hablamos del evangelio, pero por el otro lado estamos favoreciendo todo tipo de exclusión o todo tipo de discriminación. Eso choca y eso nos hace no entender que en la barca vamos todos, aunque seamos diferentes, pero todos somos importantes y todos somos necesarios. De ahí entonces, la realidad que se nos invita hoy a descubrir es poder vivir esa situación del reconocernos necesarios, llamados a remar juntos con ese que está al lado mío. Y esos que están al lado mío son los frágiles y los necesitados. San Luis Bariara no se quedó con los sanos, San Luis Bariara se fue con esos desesperanzados, con esos excluidos. Esta barca que está aquí en esta imagen, colocada hace unos años en la plaza de San Pedro, son los nuevos marginados, son los nuevos excluidos, son los hombres y mujeres sacados del hambre por la pobreza, por la violencia de sus países y van en busca de nuevas esperanzas. Hoy tenemos que descubrir cuáles son esas realidades de desesperanza y cuáles son esas realidades de exclusión donde tenemos nosotros que volver a montarnos con ellos en la barca para acompañarlos, a darles una luz y a darles una esperanza. De ahí entonces que no podemos seguir cada uno por nuestro lado, haciendo nuestro camino, sino haciendo alianzas y vinculándonos unos con otros. Por eso, ¿cuáles son los estudiantes de la pospandemia a los cuales tenemos que atender? ¿A qué nos enfrentamos hoy? En primer lugar, que hay un retroceso en el aprendizaje debido al cierre de las escuelas. Eso está ahí claro. Quizás algunos colegios van avanzando más rápidamente que otros, pero que hay un retroceso, sí lo hay. Y esperamos aquí en Colombia, por lo menos, los resultados de las pruebas Saber que fueron realizadas por los estudiantes después de la pandemia, por primera vez, hace unos 20 días más o menos, a ver qué resultados dan. Pero ya en los estudios previos de aquí de las entidades de educación, del Ministerio de Educación y de otras empresas dedicadas a la educación en colegios y en universidades, ya se nota la brecha, también fruto de la injusticia y de la desigualdad social, la brecha de los resultados de educación, educativos, pero también constata que a quienes menos tienen, por muchas razones, menos pudieron avanzar en el conocimiento y en los resultados, y quienes más oportunidades tienen, pues van, aunque en menor proporción a antes de la pandemia, también van avanzando, pero no en igual proporción. Asimismo, ¿a qué nos enfrentamos hoy? Que cerca del 60% de los menores de la región de América Latina perdieron el año lectivo.
y 13 millones de niños no están teniendo acceso al aprendizaje a distancia, en donde todavía se hace un mix o en algún momento, el año pasado, pues todavía no tenían esa oportunidad de acercarse a él. Y así mismo se dice que hay una probabilidad de los niños latinoamericanos de terminar la escuela, pues ha caído de un 61% a un 46%, regresando a niveles de los años 60. Es decir, que fruto de las consecuencias de la sacada del colegio, de la virtualidad por las condiciones obligatorias de la pandemia y por los factores de hambre y de problemas familiares, pasamos de que puedan concluir sus estudios del 61% al 46%, es decir, volvimos a una sociedad de la década de los 60, lo cual implica unos mayores retos de cómo ofrecer y acompañar a los jóvenes. Y esa es la tarea nuestra. No podemos simplemente quedarnos con los que sí la logran, sino hay que buscar a los que no lo logran, a los que están caídos, a los que no pudieron volver. Hay que volver a buscar a los que están allá, a los que no han llegado, a los que se quedaron, porque eso lo hizo San Luis Bariara, buscar a los quedados para darles fortaleza, acompañarlos y buscar una dignificación de la persona en medio de su enfermedad. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros también dentro de la educación. El Banco Mundial nos dice que en el 2020 pues hubo una interrupción del aprendizaje, como ya bien lo sabemos, un aumento de la inequidad en el aprendizaje, como lo hemos mostrado, una reducción del apego a la escuela, que eso también hay que volverlo a reencantar. En la experiencia que tengo de visitar escuela y de conocer escuela, pues me doy cuenta que hay algunas que logran ese reencantamiento y otras que alejan por las estructuras, por lo tradicionales, por las durezas, por la no flexibilidad, por la no capacidad de transmisión de conocimientos o la no calidad de conocimientos, no logran todavía ese apego a la escuela. Hay que volver a recuperar el valor de la escuela, la importancia de ella y el valor que le da diferencial de la escuela de cada quien a la comunidad. Hay un agravamiento de la situación nutricional de los y las estudiantes, hay una situación todavía marcada de hambre dentro de nuestros estudiantes, y hay un deterioro, lo dice también el Banco Mundial, un deterioro de la salud mental de los estudiantes al día de hoy. Se ha deteriorado mentalmente y esto no puede ser un hecho secundario. Aquí no es solamente que aprendan química, física e inglés. Aquí hay que buscar construir humanos, seres humanos integrales con capacidades cognitivas, pero también con desarrollos socioemocionales que los pueda llevar competencias con evidencias concretas de que están generando una transformación, una construcción de su identidad como seres humanos. Esa es la tarea que nosotros hoy tenemos y que también, pues el Banco Mundial nos dice que ha habido un aumento de la vulnerabilidad de los estudiantes en muchos sentidos, un aumento de la deserción escolar, particularmente los más desfavorecidos porque no tienen los recursos para mantenerse. ¿Y qué vamos a hacer con los que no tienen? O sea, aquí ciertamente tenemos que ganar económicamente y todo tiene un precio, pero también nuestra vocación no puede perderse simplemente desde un ámbito comercial, sino tenemos que primero reconocer que somos religiosos, religiosas y que nuestra tarea primera es evangelizar, que utilizamos el colegio como medio de evangelización, pero primero somos cristianos, primero somos discípulos, primero somos evangelizadores y nuestra tarea primera es buscar al anagüín, al desfavorecido, al pobre y ofrecerle lo demás con calidad, pero sin olvidar nuestra tarea primera misional antes que simplemente laboral o educadora. Asimismo, esto nos está hablando de que se aumentó el trabajo infantil, el matrimonio infantil y el sexo transaccional. Es decir, se ha aprovechado mucho de los niños para todo este comercio sexual de ellos en muchos lugares de nuestro continente. Ha habido una menor inversión educativa por parte de los padres de familia por la escasez de recursos, por todo lo que la crisis de la pandemia dejó y que todavía las familias están buscando salir adelante de toda esta crisis económica que nos dejó la pandemia. Hay también una reducción de los gastos de los gobiernos hacia la educación por toda la crisis económica que se está viendo a nivel global y también hay una menor calidad educativa y de enseñanza por los factores que hemos mencionado anteriormente. Y este es un hecho también importante, ha habido un cierre de escuelas privadas por falta de estudiantes, por situación económica, por falta de personal de docentes, pero también por falta de personal consagrado, de comunidades que están dedicadas a ello y por falta de religiosas o religiosos han venido cerrando las escuelas porque se unifican y porque no hay personal para acompañar todas estas experiencias. De tal manera que entonces, como lo dice este
Banco Mundial también en su análisis, en el ámbito de la salud mental, se prevé que la salud mental y emocional de los estudiantes se vea afectada significativamente por la pandemia debido al temor, al incremento del estrés en las familias, al consecuente aumento de la ansiedad, a la depresión y a los diferentes grupos etarios. 5 elementos que está afectando la salud mental y a los cuales ustedes, como líderes de la educación católica, tienen que dar respuesta porque esto no se cura simplemente con una materia, con una asignatura o con el paso de los días. Hay que dar un frente y una respuesta a este tipo de situaciones. De ahí entonces que nos vemos que los jóvenes hoy por hoy llegaron, ya del año pasado a ahora, a nuestros colegios con unas situaciones emocionales particulares, determinado por varios estudios, con ACED aquí en Colombia, la CIEC en América Latina lo ha manifestado, una baja de ánimo por todos esos factores familiares, factores sociales, por esa pérdida de entusiasmo al estudio, a la educación, asimismo una pérdida de sentido por unas situaciones no resueltas, duelos no resueltos, por ese panorama tan gris que estamos viendo en el presente en muchos ámbitos, por una desmotivación a buscar como el horizonte para desarrollarse, la mayor ansiedad para cumplir con sus ideales, pero al verse también limitado de desarrollarlos también le cuesta y eso le permite alimentar ese baja de ánimo y ese estrés interior que va viviendo. La depresión, muchos estudiantes sufren de la depresión y muchos han vivido la depresión hasta el borde o hasta incluso llevarlos a la situación de morir, de asesinarse, de quitarse la vida. Muchos jóvenes, fruto de la depresión por la separación de sus padres, por la pobreza en sus casas, por la no socialización, por ver que su horizonte se dañó a lo que habían soñado, por ver que ahora no van a alcanzar lo que querían, los lleva a esa situación de no manejo de sus emociones. Y la dispersión, que lo vemos mucho en clase, esa no capacidad de concentración, de trabajo en equipo, de permanencia, de perseverancia, de continuidad y de terminar los procesos, también es una de las características de los jóvenes hoy. De ahí entonces que nosotros debemos reconocer ante estas situaciones cómo educar en este tiempo, cuál es la tarea, qué debemos forjar para que podamos generar ese ser humano que queremos y dar respuesta a los retos que la pandemia nos va dejando y poder ser una escuela actual, moderna y que responde a estas necesidades. Veamos este video que nos puede dar una pista de cómo adaptarnos, de cómo responder, de cómo sentir empatía, de cómo lograr comprender al otro para poderle brindar eso que el otro necesita concretamente para su vida. La pregunta aquí es, ¿qué ser humano queremos forjar en nuestra escuela católica? Y esa es la gran meta que tenemos que plantearnos en el día a día. ¿Un ser intelectual? ¿Un ser racional? ¿Un ser en qué?
en integrar su racionalidad, sus valores, a sus acciones, a sus emociones, al desarrollo integral de la persona, qué tipo de persona humana queremos forjar. Nuestras alegrías no pueden ser simplemente que seamos el mejor colegio del país, que quedemos en los primeros lugares de las estadísticas a nivel racional de conocimientos, sino nuestra alegría como colegios católicos debería ser también que se reconozca porque los que salen de este colegio hacen bien social, construyen sociedad y se caracterizan por ser personas que buscan el bien común y que transforman las realidades de manera positiva. En algún momento, en algún colegio que fui hace recientemente aquí en Colombia, me hablaban de lo orgullosos que se sentían en algún momento de grandes personas que habían pasado por su colegio. Y yo les pregunté algún nombre y cuando me lo dijeron yo dije, pero esta persona está hoy en la cárcel, fruto de la corrupción. Debería más bien darles pena y no decir que él pasó por acá porque pues eso contradice lo que recibió y pues daban asentimiento a lo que yo decía porque finalmente la manera como se demuestra que realmente dejamos huella es cuando constatamos en los hechos lo que sembramos y eso es lo que tiene que importarnos más en el colegio católico, es forjar esos buenos ciudadanos y esos cristianos idóneos que transforman con hechos concretos de manera positiva la sociedad, el entorno, el ambiente. Y aquí nos damos cuenta que en medio de la diferencia de este niño, en vez de condenarlo y juzgarlo, lo acogen sin saber por qué. O sea, no están preguntando de entrada por qué vienes con una máscara. Simplemente reconocen a un ser humano, no ven lo que hay externamente. Es una persona, genera un poco de curiosidad, pero reconocen a una persona y la integran al punto de que para hacerlo sentir más a gusto, generan esta empatía de parecer a él, pero sin saber por qué el niño venía con una máscara, con el oxígeno, que de repente podría sentirse él discriminado, excluido, prefiere tapar esa realidad y sentirse mejor así integrado, pero luego serán los otros los que lo reconozcan y le permitan liberarse de su máscara y sentirse amado y reconocido por lo que él es, independientemente de las condiciones externas que él traiga. Cómo nosotros estamos reconociendo a las personas y buscamos el bien de las personas, independientemente a veces de esas máscaras o esas realidades que nos caracterizan, pero buscamos en la dignificación, la empatía, el reconocernos que vamos en la misma barca. Por eso, debemos reconocer en primer lugar en la escuela católica la individualidad de cada quien. No formamos máquinas ni muñecos en serie, formamos individuos con características distintas y eso es lo que nos lleva a construir el humanismo cristiano, donde la persona es la importante, con toda su integralidad, con toda su capacidad y con todo su desarrollo. De ahí entonces que tenemos que generar una nueva etapa de reencantamiento social y un reencantamiento educativo. El Papa nos decía que hay que descubrirnos todos en la misma barca. ¿Cómo ustedes y todos los que trabajamos en educación podemos buscar maneras para generar esa empatía, generar esa acogida del otro y generar esa comprensión de lo que nos dirá el Papa en Fratelli Tutti? El otro es hermano mío y por lo tanto es responsabilidad mía, sea como sea ese hermano. Tengo que trabajar con él y caminar con él. Cambiar esa percepción de la educación tradicional del docente, que es el que tiene la verdad absoluta, a descubrir que la educación hoy tiene que construirse de una manera conjunta. La educación se hace en el diálogo y en la construcción de las dos partes, docente y estudiante, y donde no es solamente una formación vertical, sino es una formación horizontal que se va haciendo permanentemente. Y eso nos lleva a hacer un cambio de clases magisteriales y recursos memorísticos a nuevos procesos creativos e innovadores. Ya no vale la pena que se memoricen cosas para repetir en un examen y eso es lo que valida a la persona. No, ¿cómo generamos un desarrollo intelectual que el niño pueda crear, desarrollar y desde sus propuestas demostrar que tiene capturado el conocimiento, pero también desde su realidad de inserción de los conocimientos vamos viendo la transformación integral de la persona que lo hace mejor ser humano, mejor ciudadano y mejor cristiano? Y asimismo, también hoy por hoy, luego de la pandemia, es necesario dosificar las tareas y priorizar los contenidos. No porque hayan más tareas van a ser mejores estudiantes. No porque demos más información van a ser mejores estudiantes. No porque los tengamos más horas en las aulas van a ser mejores seres humanos. Es cualificar, es verificar que lo que damos es esencial
y le permite esa transversalización y esa trascendencia de la persona. Y de ahí entonces también, para responder a todo este conflicto humano, de corazón, de emociones, de sentimiento racional, forjar y fortalecer la resiliencia, para poder entender esa resiliencia que también planteaba San Luis Barriara, y también entender cómo acompañar a la persona para que el hecho difícil, el hecho frustrante, el reto, no lo destruya, sino sea la oportunidad de levantarse, aprender de él y continuar. Y descubrir también desde el reto una oportunidad de crecimiento y poder vivir este momento de pandemia con una oportunidad de replantearnos la vida humana, de replantearnos el hecho social, de replantearnos la educación, porque sería muy triste, queridas hermanas, que luego de haber vivido esa situación de límite con la pandemia y todo lo que esto ha generado, volviéramos a retomar el camino como lo que hacíamos antes, porque entonces no nos aprendió nada la pandemia. La pandemia no nos lleva ni a la derrota, a quedarnos tirados en el piso, ni a retomar totalidad de lo que antes vivíamos, sino a reaprender, a resignificar el camino y a reorientarlo con lo que aprendimos, con las frustraciones, con las pérdidas, con los retos, descubrir las oportunidades y recomenzar para salir más fortalecidos. De ahí entonces que esa resiliencia desde el corazón nos significa que es la capacidad de adaptarnos como seres vivos de frente a una situación adversa. ¿Cómo estamos forjando esa resiliencia en nuestros estudiantes? ¿Cómo nosotros mismos la estamos viviendo o cómo la hemos vivido? ¿Cómo nos hemos adaptado a estas situaciones adversas y cómo estamos buscando resistir y recuperarnos ante esta realidad de crisis, ante estas situaciones críticas por las cuales hemos pasado? ¿Cómo nos hemos logrado acompañar y soportar? Y no por el hecho de que seamos religiosos o religiosas, ya tenemos esto elaborado y somos hábiles para enfrentar esto. También nosotros tenemos que aprender ese resistir y hacer recuperarnos ante la crisis que hemos tenido que pasar y afrontar. Aquí en nuestra arquidiócesis de Bogotá, un sacerdote o varios, pero uno en particular, que fruto de la pandemia, la depresión lo desbordó e intentó quitarse la vida. Porque es eso, no estamos preparados, también somos humanos, también somos de carne y hueso, también estamos en la misma barca, no estamos por encima, no somos mejores como personas en el sentido de que estamos ya totalmente acabados, sino nos estamos construyendo y por lo tanto tenemos que trabajar en esta resiliencia también para nosotros. Y esa resiliencia se construye interdisciplinariamente, de manera individual y por medio de varias estrategias. Cada individuo es un ser, un mundo, y es cada uno de nosotros quien tiene que identificar cómo acompañar a cada persona, a cada individuo, a cada estudiante, y valiéndonos de las diferentes ofertas educativas, los docentes en su conglomerado, la parte de la asesoría psicológica, el trabajador social, todo el conglomerado de la comunidad educativa, acompañando para buscar responder a estas necesidades de asumir y trascender. Por lo tanto, esto es un proceso humano, dinámico, permanente. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Es una habilidad de volver atrás, resaltar y rebotar hacia adelante para salir fortalecido. Es mirar con el retrovisor lo que me dejó, lo que aprendí, lo que viví, reelaborarlo y lanzarme hacia adelante de cómo construir el nuevo proceso. De una manera sintética, resiliencia es resistencia. Como un submarino que logra meterse debajo del mar y debajo del agua, la presión del agua hace que toda la estructura se ponga mucho más rígida y se presione mucho más. Pero la ventaja de la resiliencia y del submarino es que al salir a flote, nuevamente la estructura se flexibiliza y se acomoda nuevamente, no explota, no se destruye, sino nuevamente se adapta, se deja apretar por la situación, pero luego se flexibiliza y se adapta a la nueva realidad atmosférica, a la nueva presión atmosférica. Entonces, resiliencia es resistir, es soportar, es dejar lograr esa transformación o esa capacidad de flexibilización según las circunstancias y según los momentos. Por eso, resiliencia es la capacidad para dar y recibir afecto, es la manera como nosotros logramos verdaderamente vivir esa capacidad de asumir los hechos y de trascenderlos. Es saber amar, es ser solidario, es acompañar al otro en su dolor, es establecer lazos cálidos y serviciales. Es el principal factor que promueve la resiliencia. Estos elementos de sentir con, de acompañarnos, de sentirnos solidarios unos con otros es fundamental. ¿Y qué se alcanza con los procesos de resiliencia escolar?
En primer lugar, pues ayuda en la adaptación positiva de la persona. Eso es lo primero que ganamos cuando trabajamos en ello y favorecemos a responder a las realidades y los retos que nos ha dejado la pandemia. Mejora el bienestar físico de nuestros estudiantes y esa es una tarea, cualificar, dignificar más la vida de nuestros estudiantes. Vuelvo a la idea y a la imagen de San Luis Bariara. Dignificaba hasta donde más podía la vida de los leprosos. Aquí nuestros estudiantes vienen con ciertas lepras, entre comillas, ciertas realidades difíciles, duras, situaciones que los limitan, les bajan la autoestima, les hace perder el sentido de vida, les llevan a la depresión, a la baja motivación. ¿Cómo mejoramos el bienestar físico de nuestros estudiantes e integramos todas las herramientas del colegio para desarrollar esa adaptación? Para formar en la empatía, ustedes vieron ahora el video, los estudiantes se unen al que es diferente, al que está limitado y lo acogen como uno más, se hacen uno con el otro, mejorar la forma de empatizar con los otros. También el trabajar la resiliencia del corazón potencia las habilidades blandas, esa capacidad de la sensibilidad, de las relaciones, de la afectividad, del ser capaces de racionar también con el corazón y ayuda a ser mejores personas profesionales y a tener productividad porque se sienten partícipes de otros y a ser responsables junto con los otros. Entonces, ese proceso de acompañamiento y de formación emocional individual de los estudiantes y de sus familias los lleva a ser flexibles y a evitar modelos rígidos en donde estamos en un mundo permanentemente en cambio. Ya lo decíamos ahora con los obispos de América Latina, estamos en un cambio de época. Cómo aprender a ser flexibles, cómo aprender a adaptarnos, cómo aprender del otro, cómo aprender a crecer con el apoyo del otro es tarea de nosotros. Y eso nos lleva entonces, en primer lugar, a incorporar en nuestros documentos institucionales un plan para la nivelación de aprendizaje durante el año escolar. O sea, que reconozcamos que no todo tenemos que meterlo en el mismo momento y de la misma manera, sino cómo logramos una flexibilización, pero también una integración de todos estos conocimientos que no son racionales al plan institucional para forjar un ser racional, pero también para forjar un ser socioemocional, un ser integral que se convierta mañana en un ciudadano positivo y en un cristiano idóneo. Y durante este momento de diagnosticar nuestro colegio, de ver cuáles son las realidades que nos están preocupando y nos están cuestionando y que tenemos que responder a ese desarrollo integral de nuestros jóvenes, hay que incluir herramientas y recursos que permitan abordar el bienestar integral de los niños, de los jóvenes, en el contexto actual, incluyendo prioritariamente el componente socioemocional. Por eso, en un colegio tiene que estar claramente definido el rol del psicólogo y el rol del agente pastoral, el rol del agente del servicio social, del agente social, para que pueda comprender la globalidad de la persona y el niño se sienta acompañado en todas sus realidades. La OEI nos dice que para lograr esa resiliencia desde el corazón y responder a los retos que nos deja la pandemia en el ámbito educativo, dice que hay que generar espacios de consulta y retroalimentación al equipo pedagógico, que busquen promover y asegurar prácticas de autocuidado y cuidado, que puedan prevenir o activar frente a situaciones de estrés o sobrecarga laboral, asegurando espacios y acciones concretas. La resiliencia no se dirige solamente al estudiante, la resiliencia también se debe dirigir, la formación en esto, a ustedes como religiosas y a sus docentes y administrativos y de servicios generales, porque ellos también afectan a la comunidad educativa si ellos mismos no han logrado trascender situaciones, no han logrado entenderse en comunión con otros, en empatía con otros, y no han logrado vivir esa resistencia ante las crisis, el cambio y los nuevos retos que nos ha dejado la pandemia. Si nos mantenemos en eso tradicional como docentes, pues esa situación de resiliencia no va a ser tan favorable porque le va a costar cambiar a las nuevas dinámicas, porque va a seguir con el mismo modelo preconcebido de docente o con sus dolores que no ha resuelto y eso le va a generar un choque y un enfrentamiento con los estudiantes. Asimismo, se nos invita a revisar y redefinir los roles de los actores clave para este proceso desde una perspectiva de colaboración. ¿Cuál es el rol del docente en esta construcción de una resiliencia y de una respuesta a los problemas y a los retos que nos ha dejado la pandemia? ¿Cuál ha de ser el rol del psicólogo, el rol del de pastoral, el rol de religión, el rol del grupo de docentes, el rol del administrativo, el rol de la rectora? ¿Cuál debe ser?
para poder aportarle en ese sentido colaborativo unos con otros. Y asimismo, pues hay que prevalecer en el centro educativo un elemento innovador híbrido donde se hace reduccionismo al hecho de que solo la clase se da en el salón, a generar otros espacios de intercambio, de comunión, de desarrollo, de crecimiento, a priorizar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que apunten a mantener una sensación de bienestar afectivo. Las relaciones de los estudiantes también dependen de esa convivencia, depende de esa integración, depende de esa construcción conjunta del conocimiento. Entonces, cómo la materia no solamente es de una vía unidireccional, sino es bidireccional y donde es una realidad constructiva horizontal, donde realmente se genera una interacción y donde el docente tiene la habilidad de que todos se sientan parte de, y no solamente los más hábiles, los más reconocidos o los más sociablemente abiertos, sino toda la comunidad y todos los estudiantes. De ahí entonces que se promueve y se invita a trabajar en reconocer la voz de todo el alumnado, donde se permita a docentes conectar con sus necesidades socioafectivas y cuidar así las interacciones, potenciar esas habilidades individuales, potenciar esa diferencia en habilidades de cada uno de los estudiantes y lanzar ofertas para que ellos se sientan integrados y líderes en el desarrollo de estas mismas propuestas. Eso nos lleva entonces a flexibilizar y rediseñar la organización del espacio escolar, las normas de funcionamiento, los grupos educativos, los mecanismos de evaluación, las estrategias de enseñanza. ¿En función de qué? De las necesidades del alumnado, tanto a nivel formativo como emocional. Eso es asertividad del corazón, donde ya no todo va mirando hacia una evaluación numérica, donde todo no va mirando solamente a cumplir un currículo, donde no todo va mirado simplemente a unos estándares educativos, sino donde va mirando a un desarrollo integral de la persona. Y cuando la persona se desarrolla integralmente y hay una habilidad y una integración plena entre lo racional y lo socioemocional, se logran unos buenos resultados académicos porque hay una armonía en el ser. No veamos a las personas como cajones independientes, sino como una unidad que entre más unida y unificada esté internamente, más desarrollará su evolución en todas las áreas. Asimismo, entonces, hay que fortalecer el uso de diferentes metodologías innovadoras que permitan diseñar experiencias de aprendizajes que los estudiantes puedan hacer y en las que los miembros de la familia puedan apoyar. El Papa Francisco dice en algún momento que el pacto educativo está roto. ¿Y qué significa eso? Que las familias han entendido que el colegio sustituye su tarea educadora y no que la prolonga. Por lo tanto, hay que volver a vincularlos, a volverlos a encontrar en la escuela y volverles a decir su responsabilidad de la educación, el cuidado de sus hijos. Y nosotros les ayudamos, pero ustedes son los que la deben dar. Ustedes son la base y la esencia. Por eso hay que reforzar la vinculación y el trabajo colaborativo entre docentes y familias, resignificando el rol de las familias como coeducadoras a través de un estrecho vínculo con las instituciones y en concreto con los docentes. También entonces utilizar distintos medios que favorezcan una mejor comunicación más fácil y accesible para el trabajo en conjunto. ¿Cómo son nuestras relaciones con los padres de familia? ¿A través de qué canales nos comunicamos con ellos? ¿Qué eficacia y qué tiempo nos gastamos para responder situaciones que ellos nos plantean? Yo conozco de muchas situaciones de quejas, de reclamos, de sugerencias que los padres de familia hacen a la escuela y muchas veces la escuela no responde, los ignora o demora muchos tiempos para responder. Tenemos unos protocolos para responder a ciertas situaciones que ya son muy comunes en nuestra escuela y que nos llegan de los padres de familia. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién asume el inicio del protocolo? ¿Quién comienza? ¿Quién termina? ¿Qué resultados? ¿Qué respuestas? Eso también hace parte de esta asertividad. Por eso, esta resiliencia también, como lo hemos dicho, es acompañamiento. ¿Y qué es el acompañar desde la asertividad desde el corazón? Pues no se trata simplemente de decirle al niño o al estudiante o al docente o al padre de familia, pues usted está herido, por lo tanto usted está perdido, ya no tiene resolución, ya no tiene solución a su problema. Usted tiene esta dificultad y pues si usted no cambia, pues usted asume las consecuencias. No, el acompañamiento es mucho más transversal y es mucho más profundo, es mucho más de confrontación, es mucho más de estar al lado. Es de alguna manera usar el término hoy sinodalidad, estar al lado de.
caminar junto a, para ayudarlo a caminar, para ayudarlo a avanzar, para ayudarlo a crecer. Entonces, uno tendría que decir desde el acompañamiento, usted está herido, pero ¿qué va a hacer con esta herida? Es usted el responsable, pero yo te acompaño. Usted está herido, pero ¿usted va a gemir? ¿Va a llorar simplemente? ¿O usted va a permanecer prisionero del pasado? ¿O usted va a buscar la manera de vengarse? ¿O usted va a buscar el modo de hacer una carrera de víctima, tal como lo proponen hoy las sociedades? ¿O con nuestra ayuda y nuestro trabajo vamos los dos a comenzar a poner en obra un proceso de reparación y de reanudación del desarrollo? Eso es acompañar desde la resiliencia, ayudarle a desarrollar las potencialidades y ayudarlo a sacar de su enclaustramiento y de su victimismo para encontrar una salida y una alternativa a su construcción integral, como lo hacía también pues San Luis Mariana. Por eso, de acuerdo con las palabras del Papa Francisco, en un momento de extrema fragmentación y oposición, es necesario unir esfuerzos. Hoy la educación católica no puede ser cada quien por su lado, cada profesor por su lado y cada área por su lado, sino tiene que integrarse y que la palabra transversalización no se convierta en un logo simplemente, sino sea una realidad, donde todos son responsables y todos actúan de una manera concreta a esta construcción de un ser humano integral que responde a los retos de una pandemia y que construimos personas idóneas en lo humano, en lo ciudadano, en lo espiritual, en lo cristiano, en lo testimonial, para que mañana realmente sean constructores de una sociedad mucho más justa, más equitativa, donde realmente todos nos reconocemos unos con otros hermanos. De ahí entonces hay que crear una alianza educativa para formar personas maduras, capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad. No formamos simplemente gente para que viva en este planeta, sino gente que actúe en pro del planeta, en la construcción del planeta. Y por eso el Papa nos dice entonces, ¿cómo construir una resiliencia del corazón a través de un pacto educativo global? Primero, colocando a la persona en el centro, descubriendo ese respeto individual de cada quien, sus virtudes, sus deficiencias, sus cualidades, sus oportunidades y ayudarlo a crecer y a ser reconocido, rechazando todo tipo de descarte, de exclusión. El chico de la película, del casco, con la película de la Guerra de las Galaxias, no fue excluido, no fue señalado. La docente sabe que está el chico allí y no lo ignora, sino se alegra de verlo allí y sabe respetar su diferencia, sus habilidades diferentes, su situación. Es reconocer al individuo para que se sienta valorado, reconocido. Y cuando el grande lo reconoce y lo valora y lo respeta, el pequeño empieza también a sentir empatía por esa persona que es diferente y a reconocer la diferencia. Asimismo, la asertividad del corazón nos lleva desde el Pacto Educativo Global a escuchar la voz de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, para promover en ellos valores sociales. La asertividad nos tiene que llevar a construir en ellos ese deseo y esa preocupación por buscar la igualdad, la justicia, la cooperación, la ayuda humanitaria, porque solamente así vamos a forjar los ciudadanos del mañana, verdaderos hombres y mujeres que transformen el planeta y hagan de este planeta mucho más viable, mucho más humano y donde realmente todos tengamos un lugar dentro del planeta y empecemos a erradicar finalmente tanta exclusión, tanta discriminación, tanta inequidad, tanta violencia, tanta injusticia. Por otra parte, también es fomentar la plena participación de los niños y jóvenes en la educación. Ya lo decíamos atrás, lo decía la OEI y lo decía otros también, el Banco Mundial, etcétera, la participación. La educación no solamente de actor y receptor. Hoy todos son protagonistas, todos son actores. El joven construye educación, construye pensamiento, construye enseñanza, construye proyectos, construye ideas. Y el docente también las construye con ellos y transmite su experiencia. ¿Para qué esa participación? Para que aprendan a acoger a los más vulnerables y a los más marginados. Esa empatía, la asertividad es empezar a entender que estamos caminando con otros, entendiendo la vida también como la de los otros, retadora, pero también con oportunidades, de entender al otro en la misma barca y sentirnos todos necesarios e importantes, como lo decía el Papa Francisco allí en la Plaza de San Pedro. Participación para encontrar desde el estudio otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, en la perspectiva de una ecología integral. El colegio logra forjar seres humanos asertivos en la medida en que los estudiantes comprendan
cómo es hoy entendida la política y cómo puede ser mañana entendida y cómo ellos mañana pueden aportarle a una economía más solidaria y cómo ellos mañana pueden generar una ecología integral, cómo ellos entienden desde ahora esa asertividad, comprendiendo una nueva manera de analizar, de vivir, de discernir, de asumir el planeta, de asumir la vida humana. Y también la participación para salvaguardar y cultivar nuestra casa común, siguiendo los principios de la subsidiariedad, la solidaridad y la economía circular. Ustedes han leído seguramente el informe de la ONU del año pasado del cambio climático, donde nos dice que nos quedan 11 años, no es un milenio, no son 100 años, no son 30 años, 11 años para que todos los ciudadanos de este planeta, 8.000 millones de habitantes, tomemos decisiones drásticas en pro del cuidado del planeta. De no tomarlas de aquí a 11 años, la vida de ustedes, la vida mía, la vida de los seres humanos racionales está en riesgo de extinción. Ya no es que vayan a morir los delfines, los elefantes, las jirafas. Vamos a morir nosotros por este cambio climático. Entonces, la participación también tiene que llevarlos a ellos a ser conscientes de su responsabilidad del cuidado de la casa común, y de ahí un trabajo muy serio desde lo que los científicos nos dicen, desde lo que nos proponen para cuidar el planeta y desde las orientaciones que el Papa Francisco nos da en Laudato Si. Eso es asertividad, es sentir resistencia, fuerza, pero también sentirse llamado a responder, no a quedarse lamentando, a no mirar solamente el pasado, sino a aprender de él para levantarse y construir. La pandemia es fruto del cambio climático y las nuevas enfermedades es fruto del cambio climático y del desorden también humano, por supuesto. Es necesario que esto nos enseñe a levantarnos y a replantearnos cómo ser humanos, cómo vivir como miembros de este planeta, cómo aprender a transformar las dinámicas y las estructuras que hasta ahora hemos traído. Entonces, ¿cuáles han de ser las características de una persona resiliente? En primer lugar, personas conscientes de sus potencialidades y limitaciones, que se reconozcan humanos, que no son superhumanos, ni son perfectos, ni ninguno lo somos. Somos humanos, con virtudes y con defectos, y nos valoramos, nos aceptamos, pero caminamos para seguir creciendo. En segundo lugar, personas creativas, que no se quedan con simplemente lo que ya fue, así siempre será, con que el pasado siempre es mejor, con que toda la vida se ha hecho así, entonces seguimos haciéndolo así, o que no se nos ocurren nuevas cosas. No, creatividad. Que confiamos en nuestras capacidades y las podemos poner al servicio de los demás. Que asumimos las dificultades como una oportunidad para aprender. Es una característica de una persona resiliente. Lo negativo también nos enseña. Dice San Pablo, todo nos sirve para nuestro bien. Entonces, ¿cómo aprender también de esas realidades duras y exigentes? ¿Qué me enseña y qué me lleva a lanzarme y a crecer y a aprovechar? ¿Ven la vida con objetividad? Pero siempre a través de un prisma optimista, no es un negativo, no es una persona cerrada al futuro. No intenta controlar las situaciones, sino sus emociones. No me dejo llevar por las situaciones, a veces no las podemos cambiar, pero yo cómo me enfrento ante las situaciones, qué emoción le pongo, cómo las asumo, cómo las vivo, cómo las afronto. Flexibilidad ante los cambios, y un mundo tan cambiante nos implica estar moviéndonos, transformándonos y acomodándonos para que podamos, como el submarino, dejarnos presionar, pero también flexibilizarnos cuando la presión se va, ser capaces de resistir a esos cambios, ser tenaces en nuestros propósitos, ganar en ese carácter, en esa perseverancia, en esa firmeza, en esa continuidad, y no tirar la toalla cada vez que se nos cae algo y cada vez que nos pasa algo negativo. Afrontar la adversidad con humor, también verle un sentido de esperanza, de salida, de alternativa, de posibilidades, y buscar ayuda en los demás para reconocer que yo solo no puedo resolver todas las situaciones que estoy viviendo. Por eso, como decía, queridas hermanas, nuestro gran educador Paulo Freire, nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo, sino que nos educamos en comunidad, mediatizados por las realidades que tenemos al día a día, interactuando con un mundo que nos interroga permanentemente, que nos desafía, que pone al límite nuestras capacidades en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones con los demás, en las relaciones con uno mismo y también en las relaciones con el misterio, con ese ser trascendente. Por eso creo yo, hermanas, que una educación post-pandemia implica un cambio de mentalidad, como estamos viendo este cambio de época. Es reconocer que no todo riesgo, toda frustración, todo fracaso es una situación ya de no hacer nada, de no salir adelante. Todo reto no es nada, no es totalmente negativo, sino se convierte en una oportunidad. Y toda realidad dura también es una
oportunidad para aportar, para crecer, como lo fue para San Luis Variada. La lepra de esta gente no fue un impedimento para servir, sino al contrario, se convirtió en su oportunidad de servicio y en su oportunidad de crecimiento y de santificación. Pues que estos retos de la pandemia y estos retos educacionales del hoy sean la oportunidad para aportar de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, de nuestra historia, de nuestra experiencia, y a pesar de que nos apretó, podamos salir a flexibilizarnos en un horizonte que vamos a construir conjuntamente y a plantear de que hay todavía mucho por hacer, mucho por construir y que nos está abriendo nuevos horizontes para aportar, para cambiar, para transformar, para iluminar y para encauzar la ruta del mañana de este planeta, forjando esos hombres y mujeres que queremos para el bien de la sociedad y buenos hombres y buenas mujeres como cristianos y como creyentes. Por eso yo les agradezco una vez más este tiempo que me han permitido estar esta mañana con ustedes. Gracias a la hermana Marta y gracias a cada una de ustedes. Las encomiendo en su trabajo educativo y sabemos que en sus manos, en nuestras manos está la posibilidad de hacerle un cambio a la humanidad, que el cambio de época también reciba de nuestras manos una nueva masa humana, un nuevo grupo humano que va a ser de esa nueva época, como la llame mañana la historia, una humanidad mucho más humana, una humanidad mucho más justa, más equitativa, más cristiana, más testimonial, una sociedad mucho más desde el corazón, que realmente hace el bien para los demás y demuestra con su vida a Jesucristo nuestro Señor. Les deseo a todas un buen resto de trabajo, Dios las bendiga, las encomiendo y que el Señor nos siga acompañando en este camino de formación de las futuras y actuales generaciones. Muchas gracias.